Bueno, entonces vamos a empezar con la siguiente parte del curso, medio taller, porque en esta cosa no va a haber mucha participación, sobre todo porque son formas de evaluar el expediente, ¿sí? Que es algo que no es forzosamente necesario que ustedes sepan al momento de realizar sus prácticas, pero es importante que sí sepan que se tiene que evaluar de forma estandarizada, ¿sí? La misma Secretaría de Salud nos proporciona elementos documentales con los cuales no podemos llevar a cabo nuestra evaluación de forma directa. Y a nosotros, como servidores de la salud, nos permite tener una especie de lista de cotejo, de checklist, con los elementos que necesitamos cumplir por ley. Entonces, en esta actividad, si fuera realizada de forma presencial, analizaríamos expedientes y veríamos cómo está integrado para ver la calidad del expediente. Entonces, este modelo que tenemos ahorita es el que les proporciona Secretaría de Salud para realizar una evaluación del expediente clínico. Entonces, llegamos a la parte de nuestro curso que corresponde a completar nuestro objetivo psicomotor, en el cual nosotros ejecutaríamos una revisión de un expediente clínico en base a la norma 004 y también utilizando una herramienta llamada, abreviada de forma MESIC, ¿sí? Esta Esto es el MESIC, el modelo de evaluación del expediente clínico y calidad de su integración. Bueno, entonces vamos a irnos directamente a la parte de revisión del expediente. Entonces, como les mencionaba, esta actividad es sencilla, pero tiene varias finalidades. Una de ellas es que ustedes se den cuenta que el expediente va a ser muy amplio. Si no, ya lo vimos, tiene muchas notas, tiene muchas variantes de notas médicas y también muchos profesionales de la salud van a intervenir en la modificación, bueno, en la integración del mismo. ¿Sí? Entonces, lo que les mencionaba, Secretaría de Salud nos proporciona un elemento este, documental en el cual se dedica exclusivamente a la evaluación del expediente clínico. ¿Sí? Entonces, nos proporciona aquí varios documentos donde hay una herramienta que nos permite hacer la calculadora de la calidad del expediente. O sea, se puede medir la calidad de un expediente. En cuanto a su integración, evidentemente los expedientes son más complejos que los meros elementos. Sabemos que los criterios médicos son muy diferentes en cada área. Los tratamientos también son muy diferentes en cada área. Por eso también las especialidades son diferentes. Y por supuesto, la forma en cómo se aplica toda esta normatividad varía de especialidad en especialidad. Pero bien, entonces, aquí tenemos un ejemplo de cómo se debe de integrar un expediente clínico. En esta parte de acá, en esta zona de acá, tienen su tablita. De seguro ya la han visto en muchos hospitales, en muchas clínicas, que es una tabla metálica en la cual tienen adentro el expediente. Y de hecho es muy útil esta tabla metálica porque protege bastante a las hojas que integran el expediente. Imagínense si las tuvieran sueltas, de un paciente que va a estar 2 días en hospitalización, no hay ningún problema, no se daña tanto el expediente. Pero un paciente que va a estar un mes, bueno, no sabemos si va a estar, pero seguramente van a conocer pacientes que están un mes, 2 meses en hospitalización. Los expedientes se van a cuidar muy bien gracias a esta herramienta de carpetas metálicas. Si son muy rígidas, no las puedes doblar, a menos que le pongas una cantidad exorbitante de peso, pero es muy difícil dañarlas, ¿sale? Y como ven, por norma, todos los expedientes tienen que tener, ya habíamos visto, una ficha de identificación o coloquialmente, como le dicen, decimos en el hospital, un rotulito, ¿sí? Ahí le ponemos los datos del paciente, su nombre, su fecha de nacimiento, edad, expediente, diagnóstico y el número de cama, ¿sí? ¿Dónde lo ubicamos? A veces también aquí mismo se incluye el servicio, ¿sí? Si está en medicina interna, si está en pediatría, si está
en urgencias, ¿no? Ahí se le incluye también ese dato. Ahora vamos a la otra parte, a la ambulatoria, ¿sí? A los que van de consulta externa y estos son los que seguramente conocen, que vieron en algunas prácticas o que vieron en algunas clínicas, incluso en algunos consultorios, ¿sí? Es una carpetita, un folder donde van guardando ahí todas sus recetitas, todas sus hojas de seguimiento, ¿no? Sus laboratorios. Y también, por norma, tienen que tener un rótulo que diga sus datos, ¿sí? Que lo identifique. Ahí también le pueden agregar una calcomanía por acá o algunas marcas aquí que establezcan aquí el índice, ¿no? Pero de forma general, mínimo, tienen que tener un rotulito con los datos del paciente y si se dan cuenta, en este caso no aplica cama, sino que se pone domicilio. ¿Eh? Les digo, esto puede variar de lugar en lugar, pero obligatoriamente los expedientes deben de tener un contenedor con una identificación del paciente, ¿sí? Para ubicarlo nada más. Evidentemente, pues puede variar. Ahora, abriendo estas carpetitas, por ejemplo, la metálica, miren, ya la abrimos, ya la vimos. Por norma, la norma exige que tengamos un índice del contenido del expediente. O sea, todas las hojitas que va a tener el expediente dentro o aquí va a estar resguardando, todas estas deben de estar catalogadas y deben de tener un orden en específico, ¿sí? Porque como les decía, un paciente que va a estar 2 días, pues no hay ningún problema, va a tener poquitas, ¿no? Hasta ubicarlas va a ser muy sencillo, pero los que están 2, 3 semanas, incluso un mes, va a ser un expediente de unos 5 centímetros de grosor y va a haber un buen de notas y no se tiene que tener en desorden, ¿sí? Porque eso favorece al caos. De hecho, pues el mismo desorden lo dice, ¿no? Entonces, cada una de incluso entre servicios de cada hospital varía el orden del expediente, que no debería ser porque por organización, ¿sí? Por unidad hospitalaria, todos tienen que tener de manera estandarizada, y digo de manera estandarizada, sino que todos tienen que cumplirlo, todos, o sea, no es que medicina interna es diferente, ellos lo van a aplicar de otra forma, no, todos tienen que aplicarlo de forma estandarizada según las normas del hospital, sus procedimientos, todo eso lo tienen que tener bien establecido. Entonces, al momento de que ustedes ven un expediente, lo abren y inmediatamente va a aparecer por detrás de esa hoja, bueno, por detrás de la primera portada, va a aparecer un índice, ¿sí? En todos los expedientes. E incluso, a veces tienen sus carpetitas bien bonitas, no como esta beige que está de este lado, ya bien diseñadas, ¿sí? Con su logo bien bonitos, los colores de la institución y impresas por la parte de atrás con el índice, ¿sale? Entonces, siguiendo ese índice es como tienen que estar organizadas las cosas y deben de estar organizadas por norma, ¿sí? No es que se va a ver bonito, no es que la enfermera lo quiere así o el del archivo clínico lo quiere así. Por norma tienen que estar ordenados como lo dice su índice, ¿sí? Así como cuando van a hacer su tesis y les piden un índice explícito y bien seguido, así también acá, por norma tienen que integrarlo así. Entonces, de referencia tienen su índice. Por ejemplo, aquí el número 1 va a ser la hoja frontal, después la hoja de hospitalización de urgencias, la hoja de hospitalización de medicina interna, etcétera, etcétera. Y aquí se van incluyendo todos los formatitos que vayan a incluir un expediente. Y les digo, la cantidad de ellos va a variar de hospital a hospital. ¿Sí? Algunos hospitales no tienen servicio de nutrición, entonces en el índice no va a aparecer el apartado de hoja de nutrición, ¿verdad? Si no tienen el servicio, ¿cómo para qué lo incluirían? Entonces, de forma también general, el índice nos va a ayudar a tener idea de qué notas podemos encontrar en una unidad hospitalaria, ¿sí? También hay hospitales que tienen el servicio de donación de órganos o de trasplante de órganos. Entonces, hay un específico formato específico para donación de órganos. No todos los hospitales lo tienen, entonces en el índice no va a aparecer, pero donde sí lo hay, en el índice aparece. Muy bien. Entonces, lo que hace el MESIC es una herramienta, como les decía, es un checklist que mide si tiene o no tiene, así de fácil, o tiene o no tiene. Y en base a si tiene o no tiene, va a arrojar al final una calificación propia del expediente. Eso es lo que nos da de indicador.
Por eso también es una herramienta muy buena para tener de referencia. Entonces, lo que el MESIC nos está pidiendo, por ejemplo, al tener un expediente, digamos, en su hábitus exterior, al tenerlo nosotros, vamos a encontrar que debe tener un número de identificación, o sea, un número de expediente. Tiene que tener una carpetita con un índice. ¿Me vieron? Yo no me lo estoy inventando, eso viene en la norma. Los documentos que lo integran están ordenados y completos. ¿Bien? Está escrito con buena letra, sin abreviaturas, sin tachaduras, enmendaduras y en lenguaje técnico médico. ¿Ya vieron? Es lo que veíamos en la norma anteriormente. Ahora, algo importante acá, ¿qué podemos abreviar y qué no? La norma se especifica que no podemos abreviar nada. Lo que sí ediciones pasadas de la norma especificaba también que lo único que sí podemos abreviar son las unidades de medición internacionales. O sea, lo que es horas, gramos, kilogramos, ¿no? Unidades de peso, unidades de volumen, que cc es igual a centímetros cúbicos, o metros cúbicos, o centímetros cúbicos, ¿no? Ese tipo de unidades de medición, esas sí las podemos abreviar. Lo que no podemos abreviar son diagnósticos, son medicamentos, indicaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque para términos generales, en algunos hospitales pueden manejar como, a ver, espera, ahí está, sí, no, a ver, ahí está. En algunos hospitales pueden manejar que, por ejemplo, EM sea esclerosis múltiple y en otros hospitales sea otra cosa muy diferente. Entonces, y también en las literaturas de estados, bueno, en literaturas de otros idiomas, unas siglas pueden significar una cosa y otras otra en nuestro idioma. Entonces, por eso las abreviaturas de diagnósticos, de tratamientos, de medicamentos no se pueden hacer, ¿sí? Entonces, si es una enfermedad, la clásica siempre de DM2, ¿no? Que siempre le ponen a los diabéticos, DM2, facilísimo, diagnóstico DM2. Según la norma, eso no lo puedes hacer. Tienes que poner diabetes tipo 2. Melitos, ya saben, la nueva ADA dice que no, Melitos ya no aplica, ¿no? Entonces, diabetes tipo 2, aunque te cueste poner 6 letritas más, tienes que ponerlo completo. O sea, lo siento por las enfermedades que son muy largas, como lupus eritematoso sistémico, que sí te tardas un poquito en escribirlo, ¿sí? O las enfermedades neurológicas que tienen sus 4, 3, 5 nombres en su integración, pero ni modo, lo tienes que poner por norma, si no lo digo yo. Otra cosa que no pueden abreviar son medicamentos. Medicamentos nunca abreviados, nunca. Incluso en las recetas no los puedes abreviar. De hecho, la misma norma, hay un decreto, una norma que especifica cuáles son las características de una receta médica. No puedes abreviar nombres de medicamentos. Tampoco puedes no incluir el nombre genérico, ¿sí? O sea, tienes que poner, si vas a poner Bisolbón, tienes que poner cuál es el agente activo, ¿no? Entonces también ese tipo de cosas. Entonces, no puedes hacer abreviaturas de medicamentos, de diagnósticos y de tratamientos. ¿Sí? Todo tiene que ser específico para que no se preste a ambigüedad. ¿Sí? Que no puedas confundirte de un diagnóstico a otro, de un tratamiento a otro, de un medicamento a otro. ¿Sí? Para eso se evita que haya abreviaturas. Lo demás creo que no hay ningún problema. Muy bien. Entonces, miren, de este lado tenemos un ejemplo, le taché, pero es evidente el formatito de qué hospital es, o bueno, de qué institución es. Y sí, o sea, no es que se la hayan pasado haciendo esto para hacer memes. Es un ejemplo real y de hecho lo van a ver en sus prácticas que hay como tal profesionales que escribimos así, que hacemos notas tan horribles, ni siquiera se le entiende, apenas alcanzo a diferenciar que dice, no, 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 no puedo leer nada. Pero bueno, y ahí incluye incluso el tratamiento, ¿no? Esto para la norma no es válido, ¿sí? No se le entiende nada. Ahora vean la contraparte. De este lado está la niña que le gustan usar los plumones de color rosita, morado, el moradito, el más moradito. Y pues por supuesto también va a usar su máquina de escribir. Y vean qué bonita nota. Digo, a pesar de ser con máquina de escribir que tiene sus limitaciones,
Se ve muchísimo más presentable que el anterior, ¿sí? Entonces hay que cuidar mucho al realizar nuestras notas, ¿sí? Lo que también menciona nuestra norma es que, por ejemplo, aquí que tiene un tratamiento, ahí no se ve. Miren, aquí que tiene un tratamiento, todo esto. Digamos que el doctor dijo, no, este tratamiento no era para este paciente. No, 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 espérense, espérense, se cancela. Y se le ocurre hacer esto. Y aquí empieza a poner, ahora sí, el tratamiento bueno. No, eso no se puede hacer. Hacer tachaduras por la norma no se puede hacer. ¿Sí? Trae problemas. Y eso también aplica en todos los documentos legales, ¿eh? Si en su acta de nacimiento le borran una S, también eso es un problema legal. No se puede hacer. Entonces acuérdense, no tachaduras, no enmendaduras y tampoco corrector. El corrector no se puede utilizar. Hay algunas cosas que sí podemos ser permisivos, ¿no? Que se nos comió una S, que una letra se traspasó por otra, ¿sí? Mientras no tenga una repercusión en la final, en el resultado final, o sea, que no afecte al resultado o al tratamiento, se puede permitir, pero si se presta a lo que decía ambigüedad, hay que corregirlo, ¿sí? Y que todos firmen otra vez y que todos vuelvan a escribir lo mismo, pero que se corrija para que no haya ese error, ¿sí? Evidentemente esto es más trabajo para todos los demás, pero es para protección tanto del paciente como nuestra, sobre todo, ¿sí? Porque si de repente se le ocurre revisar al Ministerio Público esta nota, va a decir, no, no, pues fíjate que no te la voy a aceptar, no hay pruebas, no pasa, no procede. Ahí está. Muy bien. La historia clínica está compuesta por diferentes apartados. Eso ya lo han visto mucho en su facultad, lo hemos visto interminables veces. ¿Qué es lo importante al evaluarlo con este modelo? Que existan los elementos, ¿sí? Hay algunos elementos que los especifican como se los mencionaba. Hay muchos formatos que varían de lugar a lugar, ¿sí? En Guerrero son unos, en Puebla son otros, en Chiapas son otros, incluso dentro del mismo estado en, en Puebla va a ser uno, en Atlisco es otro, varían un poco de poco y cada unidad está en su libre derecho de tener un formato específico para su unidad, ¿sí? O sea, no quiere decir que la Secretaría de Salud de Puebla tiene a todos bajo el mismo, a la misma historia clínica, al mismo formato, ¿no? Cada unidad tiene su manual de procedimientos donde establece cómo se va a hacer su formato, ¿sí? Entonces ahí sí varía, tienen un poco de libertad en ese sentido, porque todas las unidades hospitalarias son diferentes, ¿bien? Entonces, como ven, aquí el IMSS tiene un formato bien preestablecido, por aquí está la ficha de identificación del paciente, heredofamiliares, sigue aquí heredofamiliares, patológicos, digo, no patológicos, aquí patológicos, y aquí la revisión por aparatos y sistemas de la historia clínica. Del otro lado tenemos una historia clínica del ISSSTE de Chihuahua, donde tenemos aquí la misma ficha de identificación y aquí los antecedentes familiares, patológicos, no patológicos. Y si se dan cuenta, aquí tienen un plus de que le ponen aquí una palomita, lo van rellenando, ¿no? Es un poco más fácil. Y hay otros formatos que son muchísimo más amigables, que nada más tienes que ir palomeando, incluso electrónicos, nada más le das clic, sí, 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 no, 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 Simón, ya se terminó. Pero eso varía de hospital a hospital. Por eso, yo pude haberles bien traído un formato del hospital universitario, pero evidentemente varía de hospital en hospital. ¿Sale? Bien. Y miren, este es uno también de aquí de Puebla, del DIF, ¿sí? Aquí, igual conserva los mismos elementos, ¿eh? Tiene todos los formatos deben de cumplir la norma, entonces tienen los mismos elementos. Lo que nos corresponde a nosotros es incluir esos elementos en el apartado correcto, ¿sí? Y ahorita lo vamos a hacer en el taller, ahora sí, de redacción. Ahí tiene la parte de ficha de identificación, aquí los antecedentes heredofamiliares, los no patológicos, patológicos, los pediátricos en el caso de que aplique, ¿no? Porque estamos en el DIF, en el ginecobstétricos, bien, por aquí iría la exploración física, motivo de consulta, algo importantísimo, vamos a hablar por qué, interrogatorio, diagnóstico, plan, tratamiento y pronóstico. Eso es lo que establece la norma. ¿Ya vieron? Este formato se los puse porque es el más bonito que encontré,
que sí cumple todos los aspectos de la norma, ¿sí? Hay otros que, bueno, y lo van a ver, ¿sí? Tienen lo mínimo de la norma y aún así le faltan algunos aspectos de la misma, ¿sí? Porque la norma pide bastantes cosas que a veces es imposible rellenarlos, pero el hecho de que no se cuente con esos datos no quiere decir que no podamos especificar ahí que no se tiene esos datos, ¿no? Por ejemplo, aquí nuestra norma especifica, ay, se pasó, la norma especifica este puntito, miren, resultados previos, actuales y de gabinete. O sea, nos está pidiendo que en la historia clínica pongamos todos los laboratorios, ultrasonidos, TACs, resonancias, radiografías, biopsias, todo lo que el paciente traiga y lo pongamos en nuestra historia clínica. En ninguno de estos formatos está un espacio para poner resultados de laboratorio, ni siquiera en este. Entonces, ahí cómo lo aplicamos, ¿sí? En el caso de que los formatos, y esto les va a pasar, en el caso de lo que los formatos no posean un área específica para incluir lo que pide la norma, lo podemos incluir en otros lugares, como por ejemplo esto de los laboratorios previos y eso, lo podemos incluir en el padecimiento actual o motivo de consulta, ¿sí? Que es todo lo que el paciente nos va a referir, o incluso lo podemos poner en exploración física, ¿sí? Porque acuérdense que los laboratorios son objetivos, es algo medible. Entonces, la exploración física es lo objetivo. Entonces, por mismo razonamiento, lo podemos incluir aquí, en exploración física, ¿sí? Solamente que se le añade aquí una leyenda, ¿no? Se incluyen los siguientes laboratorios de tal fecha que consisten en y ya todos los resultados, ¿sí? Entonces, podemos añadir ese tipo de información en estos apartados. ¿Va? Ahorita vamos a verlo mejor. Miren, esta es una historia clínica, pero no médica. Es una historia clínica de ortodoncia. ¿Sí? Miren, a la parte de abajo es fácil saber que es de ortodoncia porque tiene muchos cuadritos y cada uno es de cada diente. Entonces aquí los ortodoncistas hacen su evaluación dental por pieza dental. ¿Sí? Y ahí hacen su valoración. ¿Sí? Ahí les quedaría mal, evidentemente no somos ortodoncistas, entonces, bueno, odontólogos, mejor dicho, no es ortodoncistas. Entonces, solamente para que se den cuenta de que también ellos, como profesionales de la salud, también tienen que hacer su historia clínica. Los fisioterapeutas también hacen su historia clínica con su formato específico. Las enfermeras, ellas creo que sí, no, ellas no realizan historia clínica. En ese ámbito nos toca a nosotros hacer la historia clínica. Otros profesionales, los nutricionistas, los licenciados en nutrición, también hacen historias clínicas de sus pacientes y ahí también hacen sus diagnósticos. ¿Sí? Ellos también pueden emitir diagnósticos. Muy bien. Ahora viene lo bueno. Pasando lo de la historia clínica, ya vimos los elementos. Las notas médicas es un punto y aparte, ¿sí? Porque van a llegar al internado, van a llegar a su PC y van a decir, pues haz la nota médica. Digo, pues, no, pues ¿cómo la hago? ¿No? Pues es casi lo mismo de la historia clínica, pero enfocado a un servicio, ¿no? Dices, o sea, ¿le pregunto todo o no le pregunto todo? ¿O qué hago? Es una confusión muy grande y tiene mucha razón. Pero ahí les va algo muy importante. La historia clínica se aplica a los pacientes que llegan por primera vez en una consulta ambulatoria. Hay que ponerlo acá mejor, para que quede claro y no se les vaya a pasar. Entonces, la historia clínica se aplica a los que llegan por primera vez a consulta. ¿Sí? Técnicamente deberíamos hacer historia clínica a todos los pacientes que lleguen a consulta por primera vez. A todos. Otra se realiza a los que se van a hospitalizar. A todos los pacientes que se hospitalizan se les realiza historia clínica. Y también
a los que ingresan a servicios ambulatorios. O sea, llámese cirugía ambulatoria, incluso, bueno, ya tiene que ver también con las consultas externas, ¿sí? Entonces, a los pacientes que entran y salen por una cirugía mínima que dura 2 horas y que se recuperan inmediatamente, también se les hace historia clínica. Y ya, si este paciente este, es dado de alta y vuelve a ingresar a nuestro servicio a hospitalización, podríamos decir, no, pues ya tiene una historia clínica previa, ¿sí? Podemos solicitar el expediente y con esa historia clínica se queda integrada y ya no se le hace. Pero, desgraciadamente, no siempre se tiene acceso a todos los expedientes del paciente. Entonces, si no tenemos idea o no sabemos que el paciente sea de consecuente o ya sea conocido, se vuelve a hacer la historia clínica. ¿Ah? Muy bien. Ok. Entonces, ahora sí, va un poco lo más pesado. Las notas médicas son una especie de historia clínica porque prácticamente tiene los mismos elementos, si se dan cuenta. Tiene la ficha de identificación, tienes zonas de interrogatorio y de revisión física. Bueno, aquí está, hasta acá, exploración física. También tenemos que integrar resultados previos, diagnósticos y plan de estudios. O sea, si se dan cuenta, son los mismos elementos de la historia clínica, solamente que falta uno. Bueno, un diferencial. En lugar de ser resumen, va a ser interrogatorio por aparatos y sistemas. ¿Sí? O sea, es un poco más extenso en ese sentido. Pero de forma general, las notas médicas pues, también prácticamente son una historia clínica abreviada. Bien. Los elementos prácticamente son los mismos, solamente hay que agregar lo que les mencionaba anteriormente. Lo propio de cada una de ese tipo de nota. Si es una nota de urgencias, porque vino y estado mental. Si es una nota de interconsulta por pediatría, valoración por pediatría. Si es una nota de anestesiología, se le hace la valoración anestésica, su diagnóstico y tratamiento. Pero en general tiene que tener todos estos elementos, ¿sí? Entonces, al ir revisando cada una de las notas médicas, todos tienen que tener estos datos. Es cansado, claro que sí, y además el propio de cada una. ¿Sale? Entonces, nada complejo, incluso podrían sacar mucha de esa información de la historia clínica, salvo que la historia clínica, lo que les mencionaba, es más extensa. ¿Bien? Incluso pueden verlo, ¿no? Eran 2 hojas en la anterior, en algunos otros hospitales la historia clínica es hasta de 4 hojas. ¿Sí? Y ni se diga de las embarazadas o de los pediátricos, que también puede ser muy extenso. Muy bien, entonces, miren, esta es una nota médica de consulta de urgencias. Cada nota, les mencionaba, es diferente. La nota de urgencias no es necesario que sea toda la historia clínica, solamente es un resumen clínico, por qué vino y cómo es su estado mental. Eso es lo único que sí tiene que tener por norma. De en adelante, todos los aspectos anteriores, que es prácticamente lo mismo que una historia clínica, salvo lo que les mencioné. Entonces, aquí tiene su ficha de identificación, los datos de la institución, antecedentes, el padecimiento actual, signos vitales, exploración física, los resultados y el diagnóstico. ¿Vieron? Aquí sí pide resultados. En ningún momento aquí pide exploración física por aparatos y sistemas, ni interrogatorio por aparatos y sistemas, si se dan cuenta. Es una nota de urgencias, algo que se hace de allá, de a volada, de menos de 10 minutos, ¿sí? Porque o el paciente se muere o se complica. Entonces, por eso en notas de urgencias tiene su apartado específico de contenido, porque necesitamos información rápida y contundente, ¿sí? O sea, lo básico. Muy bien. Aquí tenemos la continuación de la parte anterior, una amplificación, lo mismo. Y miren, caso médico legal, si es de urgencia calificada o no. ¿Sí? La misma guía de práctica clínica del triage hospitalario nos permite decidir si lo que llega es urgencia, si es urgencia calificada o si es emergencia como tal. O sea que en los próximos minutos se muere o se muere en las próximas horas o no se va a morir y puede venir en la consulta externa. Entonces también varía un poco. Y también si se notificó a Ministerio Público.
Entonces, estos formatitos, como les digo, va a variar de institución a institución. Afortunadamente, este que vieron acá del Estado de México se mete mucho en cosas minuciosas y se evita de muchos problemas al tener contemplado dentro de su propio formato este tipo de situaciones que se necesitan notificar, como vimos. Pero en el caso de algunos otros hospitales donde esto no lo ponen, pues tenemos que ponerlo de forma manual, ¿sí? Incluso en el caso, en los que vimos, caso médico legal, se notifica al Ministerio Público, eso, si no tenemos el apartado, lo tenemos que poner en en tratamiento realizado o en plan o pronóstico, o en plan o análisis incluso en algunas de esas zonas, ¿sí? Plan se va a notificar al Ministerio Público por el delito de lesiones, ¿no? O lo que les decía en análisis. Se realizará la debida notificación al Ministerio Público y se anexa el resumen clínico para la evidencia, ¿no? Entonces, ahí varía de hospital en hospital. Las notas de egreso es algo con lo que ustedes no van a estar tan familiarizados para hacer, porque eso sí le corresponde hacer al médico de planta, pero evidentemente pues podemos llegar a realizarla. Estas también tienen que cumplir algunos aspectos, que es lo mismo que incluimos anteriormente y hacer una comparativa, ¿sí? De cómo llegó a cómo se va. Ya vieron aquí, resumen clínico y evolución actual. Y en ese resumen clínico ahorita vamos a ver en el taller cómo realizarlo, ¿sí? Porque todo lo demás, todos los aspectos de acá, se pueden rellenar de forma, pues, a cualquier persona que no sea médico lo puede rellenar. Lo que no puede rellenar cualquier persona que no sea médico es esto, ¿sí? Porque qué difícil es preguntarle a la persona el nombre, la ocupación, su fecha de nacimiento. Cualquiera lo puede hacer y lo puede rellenar. Pero a ver, ahora sí, ajá, ándale, resúmeme cómo le fue al paciente, qué procedimientos se le hicieron, ¿sí? ¿Bajo qué criterios lo trataste? ¿Bajo qué criterios lo vas a dar de alta? ¿Cómo se encuentra actualmente para darlo de alta? Muy bien. Entonces, a eso me refiero. Muchos de los formatitos que van a ustedes a tener a rellenar o a redactar, muchos de ellos ya tienen como tal el formatito establecido, solo para rellenar datos, pero lo complicado es rellenar las cosas que necesitan un poco de redacción, ahora sí, sí, que es a lo que nos vamos a abocar en la siguiente parte. Entonces, también ustedes van a estar mucho en contacto con ese tipo de consentimientos informados, donde todos los elementos que ya vimos que están estipulados en la norma oficial deben de tener, ¿sí? Y como ven, estos consentimientos creo que es de lo más, ahora sí, de lo más revisado en todos los hospitales, porque sí los salva de bastantes problemas legales, ¿sí? Entonces, creo que de los consentimientos informados es de lo mejor que debe de tener un hospital para evitarse problemas. Los auxiliares diagnósticos tienen que tener estas características, ¿sí? Si sus familiares y conocen algún laboratorista, van a poder confirmarlo y al lado tienen uno del Chopo, ¿sí? Los de Chopo son muy buenos porque tienen muchas certificaciones internacionales, ¿eh? No, no certificaciones de México, son certificaciones internacionales. Y una vez que empiezas a meterte a cosas de calidad, te das cuenta que las certificaciones internacionales hablan mucho de la calidad que se tiene en esa empresa. ¿Bien? Algo importante. Entonces, los auxiliares diagnósticos tienen que tener la identificación del paciente, si se dan cuenta. ¿Qué estudios se está solicitando? A veces incluye a qué doctor va solicitado, porque evidentemente los estudios no se los va a pedir el paciente a sí mismo. Normalmente se les pide una receta o una solicitud, ¿no? De un médico firmada de que requiero ultrasonido, requiero radiografía de tórax, firmado doctor, nombre completo, cédula y firma. Entonces, hasta ese momento se le entregan y de hecho todos los laboratorios que se deben de entregar tienen ahí una leyenda que dice dirigido a doctor Brian, doctor Ana de la Rosa, ¿sí? Doctor Andrés de la Rosa, ¿no? Todos esos datos están estandarizados ahora sí por la norma, ¿bien? Problema clínico en estudio, esto sí es muy raro que se incluya dentro de un resultado de laboratorio, ¿sí? A menos que se tenga un antecedente como tal de diagnóstico, ¿sí? Por ejemplo, en este caso del virus de VIH, que es de este paciente, ¿sí? Que en este caso
Ahí pudieron haber puesto en problema clínico en estudio seguimiento de VIH, ¿no? Sí, seguimiento de VIH. Entonces, esto sí es de lo poco que casi nunca se cumple, porque es muy difícil de que tengamos un diagnóstico preciso. De hecho, son métodos diagnósticos, ¿no? No métodos como tal ya planificados, salvo que sea por seguimiento de enfermedades, ¿no? Incluso también los cáncer, anticuerpos, etcétera, ¿no? Pero realmente esto muy pocas veces se integra. Muy bien. Esto también por ley lo incluyen los resultados, por lo general lo incluyen en la leyenda inferior, de que no hubo ninguna interacción, no hubo ningún incumplimiento, o también si el resultado no sale, también se le pone muestra coagulada, ¿no? En las anotaciones si hubo incidentes, ¿sí? Sobre todo pues, de las gasometrías, de las pruebas de tendencia hemorrágica, si ponen ahí su leyenda de qué problemas hubo. O por ejemplo, las personas que tienen triglicéridos altos se le ponen ahí la notita, presencia de mucho colesterol, ¿no? Le ponen su término clínico, de laboratorio, pero se entiende, ¿no? Muy bien. ¿Quién? Identificación del personal que lo realizó y el que informa, ¿sí? También en este apartado llegan a incluir el jefe que está encargado de forma legal, ¿sí? Del laboratorio. Porque una cosa es el que hace las pruebas y otra cosa es el responsable sanitario, ¿sí? Entonces también pueden incluir varios nombres en el laboratorio. Y miren, aquí están otros ejemplos. Por ejemplo, el de la izquierda es una gasometría, el de la derecha un ataque de abdomen, ¿sí? Entonces todos tienen la identificación del paciente, ¿sí? Todos tienen la técnica, a veces en el caso de las imagenologías se tiene que explicar la técnica y ahora sí, el resultado. En este caso, en las gasometrías es muy raro que aparezca quién la sacó, ¿no? Pero en todos los demás, donde tiene que intervenir un radiólogo, un especialista, pues sí lo tiene que especificar, nombre, cédula y firma. Miren, esto es lo que les mencionaba del Ministerio Público. Tienen su formatito bien integrado, es una hojota enorme como las de los niños recién nacidos o como los certificados de defunción. Y es que como son de vigilancia epidemiológica o de vigilancia oficial, pero en el caso del Ministerio Público, necesitamos tener en orden estos documentos. No se pueden entregar en mal estado. También en estos también pueden tener varias copias. Una es para nosotros, otro para el ministerio, otro para archivo clínico. Entonces ahí también tengan cuidado porque normalmente estos tienen un número seriado. Entonces, eso quiere decir que la Secretaría de Salud imprime tantos para este hospital, imprime tantos para este hospital. Entonces, no podemos estar jugando con estos documentos porque están limitados y también están condicionados en algunos casos. Bien. Bueno, este es el curso del llenado de certificado de defunción. Como les digo, es un mundo y aparte, ¿sí? Y de hecho no es como tal algo que se incluya de manera general, porque pues, el paciente debe morir, evidentemente. Entonces, es importante que si pueden, realicen el curso. Les digo, es de la OPS, les genera una constancia de valor curricular de 2 horas. Es gratuito, nada más rellenen sus datos bien y se dan de alta y hacen el cursito. ¿Sí? Es un curso muy sencillo, pero queda muy... Sí cumple el propósito de informarte cómo se realiza el correcto llenado del certificado. Muy bien. El enlace se los comparto en el grupo de Telegram. Muy bien. Entonces, una vez revisado todo esto, estos formatitos que se encuentran dentro del expediente, vamos a pasar a nuestra herramienta que les mencionaba, que es con la que vamos a evaluar. Sí, aquí vamos a poner, normalmente estas evalúan 10 expedientes, entonces aquí sigue 7, 8, 9. Aquí le ponemos el número de identificación del expediente clínico, el servicio al que pertenece y estos dos recuadros, pues algún indicador más. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a ir haciendo? Vamos a ir poniendo cumple, no cumple o no aplica. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, en el que vimos anteriormente, integración del expediente clínico. ¿Existe el expediente? Simón, sí existe.
¿Existe el expediente clínico? ¿Tiene un número único de identificación? Sí tiene, sí tiene, sí tiene. ¿Legible como que vimos? No tiene. ¿Sí? Sin abreviaturas tampoco, sí tiene abreviaturas. Sin tachaduras, sí, también lo tachamos. Escrito en lenguaje técnico, pues ahí sí. Y los otros se integran formatos de promoción y prevención. Eso es evidentemente en consulta externa. Entonces, en nuestro caso no aplica. Sí, porque estamos en hospitalización. Eso, pues, yo no le voy a hacer prevención, eso es de primer nivel, ahí dice. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa con todo esto? ¿Sí? Allí va, la historia clínica se evalúa con esos métodos y todas las demás notas también. ¿Qué sucede con todos estos datos? Se puntualizan y se va a una base de datos con resultados. ¿Sí? Entonces, al tener nosotros nuestras evaluaciones, aquí se va llenando una puntuación que va del 1 al 100, ya vieron. Entonces, donde tengamos puntuaciones más bajas, evidentemente es donde tenemos que corregir y realizar alguna acción, ¿sí? Sea capacitar a los niños, sea capacitar a los médicos, decirles que modifiquen algo en sus expedientes o que modifiquen los formatos, porque a veces los tienen en su compu y los modifican como se les da la gana. Hay que realizar algunas modificaciones y esto le sirve tanto al hospital para garantizar la calidad del expediente como a los mismos médicos para garantizar su seguridad. Entonces, cumpliendo la norma, se defienden a ellos y protegen al expediente. Esa es la conclusión de esta actividad. Muy bien. Entonces, lo que vimos en recapitulación. Es posible que alguna de estas actividades de evaluación del expediente lo salga alguien ajeno al ámbito de la salud. Como pudimos ver, en cuestión solamente cuantitativa, o sea, de que sí tiene o no tiene, sí lo puede hacer. Al evaluar el contenido, ¿sí? A ver si el diagnóstico era correcto y el tratamiento para ese diagnóstico era correcto, o sea, cualitativa, ahí ya no, es exclusivamente médico. De hecho, los que revisan los expedientes médicos, en los de Secretaría de Salud, todos ellos son médicos, ninguno es abogado, ¿sí? Pueden ser abogados, pero primero médicos. Bien, ¿es viable revisar todos los expedientes? Evidentemente no. Esta actividad que vimos se hace de manera aleatoria. Se agarran 10 expedientes así como vienen y se evalúan. Si cumple o no, pues ya es una muestra aleatorizada. Entonces, como tal, nos está hablando de un sesgo mínimo en cuanto a que si se realizan o no las actividades. Evidentemente, si todos saben que se les está evaluando, pues van a tratar de cumplirlos, pero como no todos saben esto, lo hacen como se les da la gana. Entonces, ahí el hospital puede tomar sus medidas, puede decirle al doctor, oye, deja de hacer esto o corte, ¿no? Por ejemplo, digo, no es que suceda muy a menudo, pero sí puede suceder. Muchos hospitales privados condicionan mucho a los médicos de que tienen que tener un expediente impecable, ¿sí? Hasta sus mismos, los expedientes más bonitos que he visto son los del Cristo Murguerza, los del Ángeles, están a color, sus formatitos son hermosos y las notas como tal también, ¿sí? No son cosas escritas a mano, o sea, están a computadora bien bonitas. Entonces, eso habla mucho de la presentación del hospital también y de los doctores, por supuesto. ¿Cuánto tiempo toma revisar estos expedientes? Con esta actividad, ahorita lo hicimos en 30 minutos, ¿no? 20 minutos. Un expediente chiquito, lo acabamos en 10 minutos, pero imagínense un expediente grandote, tarda. Entonces, esta actividad no la van a hacer todos, la van a hacer una población selectiva de personas que se dedican a hacer esto. ¿Sí? Ustedes no lo van a realizar, solamente quiero que ustedes sepan que se revisan los expedientes de forma estandarizada por la norma. ¿Sí? Que ya no lo hagan las instituciones es su problema, pero se debe de hacer. Muy bien. Entonces, ¿qué importancia tiene? Hay mejora continua, se realiza por el Comité de Seguridad y Calidad de Atención al Paciente y puede ser evaluada tanto por el mismo hospital como por otras instituciones de salud, ¿sí? Oficiales, ¿sí? Algunas particulares lo pueden hacer, pero pues pagan, ¿eh? Los oficiales lo hacen como obligación suya y lo están vigilando. Entonces, todo esto que hemos visto hasta ahora, ¿podemos aplicarlo? Claro que sí, siempre. Entonces, acuérdense, el hecho de que no sepamos algo no nos exime de responsabilidad ni de castigos, ¿sí? Nuestra obligación es cumplir con la norma y entre más
más elementos tengamos, mejor. Mejor para el paciente, mejor para nosotros. Muy bien. Ahora sí,